Semper crescis, onde crescis, vita Dei stabilis, dum obturat, et dum curat, ludum mentis agiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem, sos in panis, et in panis, rotatur volubilis, status salus, vana salus, semper dissolubilis. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa que se pasa por la pantalla de Canal C los martes a las 23 horas y luego se repite entre la semana, y hablamos de política, de economía y de temas en general. Hoy vamos a hablar de política internacional y por lo tanto hemos invitado a la asesora en este tema que tiene el programa, que es la doctora Graciela Erramuspe de Pilnik. Querida Graciela, bienvenida a nuestro programa y gracias por haber aceptado. Muchas gracias por tu invitación, Eduardo. Bueno, obviamente tenemos que empezar hablando de Venezuela. Quiero tu opinión sobre lo que pasó, sobre la validez de lo que pasó y sobre la actuación de las distintas naciones de la región en el futuro. Bueno, realmente es un caso para observar. Es un caso, casi te diría hoy, no digo excepcional, pero muy especial el caso de Venezuela. Algunos intelectuales le llaman una democradura o una dicta blanda, ¿no? Porque no termina de ser una democracia y tiene todos los perfiles de una dictadura. Indudablemente que está teñida, las elecciones de ayer están teñidas de fraude, indudablemente, y así lo han expresado muchos países a nivel internacional. Es muy extraño, si es real, que solo ha participado el 17,8% aproximadamente de porcentaje de la población que puede votar. Yo diría que es casi insólito eso, porque indudablemente cuando se trata de una democracia acabada o una democracia con todas sus características positivas, no hay modo de que la población no vaya a votar, siempre elige sus candidatos. De todos modos, a mí me ha llamado la atención un poco la disidencia de la oposición, porque algunos quisieron participar, digamos, de las elecciones y otros no. Entonces, mi pregunta de fondo sería, ¿había que participar o no había que participar? Si no se participaba, indudablemente uno está dejando la posibilidad de que aquel solo que se presente diga he triunfado sin oposición. La vía libre. La vía libre. Así que desde ese punto de vista me parece que está bien que algunos candidatos, digamos, de la oposición se hubieran presentado. Lo que de todo esto, desde el punto de vista internacional, a mí me preocupa, diría, no preocupa, pero me deja observando especialmente, es quiénes son los que declamaron o declararon de que no iban a reconocer los resultados de las elecciones y quiénes sí. Y en ese sentido, Eduardo, como sabes, el Grupo de Lima, donde están los países latinoamericanos, no ha reconocido desde el comienzo el resultado por decir que las elecciones estas no reunían los requisitos más elementales para ser considerada fiable o que no hubiere fraude.
Pero Estados Unidos incluso dijo que no le iba a reconocer el resultado. Pero ¿quiénes son los que sí reconocieron? Y de antemano, antes de que se fuese a la votación, ya países como Rusia, por ejemplo, y ahora también China, han dicho que van a reconocer los resultados. ¿Eso qué significa? Significa que, si bien es cierto que Estados Unidos también lo hace y el Grupo de Lima también lo hace, eso significa que tenemos la política internacional en sus relaciones de poder más cruentas insertas en Venezuela. Como que Venezuela es un espacio, un enclave hoy para las potencias de primer orden y para las que están creciendo. Lo que fue Vietnam o lo que fue Corea, dices vos, Graciela. Y eso se llaman líneas de borde interhegemónicas. Significa que las grandes potencias no dirimen sus cuestiones en forma frontal o directa entre ellos, sino que dirimen sus espacios de poder a través de terceros y a través de tener injerencia en espacios terceros. Uno de esos casos es Venezuela. Es decir, esto le va a dar un apoyo enorme a Venezuela para el futuro, digamos. Por eso, a ver, yo tengo serias dudas de que, tú sabes que en realidad son 5 poderes en Venezuela, pero hay 3, que hay 2, es doble porque hay uno en el exilio y otro en Venezuela, que es el caso del Supremo Tribunal, que es el caso del Parlamento y que es el caso de la Fiscalía General, porque están trabajando también desde el exilio, porque en Venezuela se ha nombrado, digamos, lo no formal, o por las vías formales. Entonces, este grupo, digamos así, o estos poderes que están trabajando desde el exilio, han pensado en cercar, digamos, las actitudes de Maduro y estos excesos a través de denuncias, a través de procesos determinados que de algún modo lo puedan cercar. Pero cuando uno dice que países como Rusia y como China lo están apoyando a Maduro, ahí cambia absolutamente la cuestión. Porque entonces quiere decir que hay potencias de primer orden que están interesadas especialmente. No nos olvidemos, Eduardo, que en el caso de Rusia, por ejemplo, es un país que apoya fuertemente, ha apoyado durante la época de chavismo y también durante la época de Maduro, ha apoyado fuertemente a Venezuela, al punto tal que yo suelo contar que el buque nuclear más importante que tiene Rusia lo trajo a navegar en las aguas, digamos, de la costa de Venezuela y para hacer ejercicios conjuntos. Razón por la cual eso te está dando la pauta de que hay una injerencia, una búsqueda directa por parte de Rusia de tener presencia en América. Porque además la Rusia de Putin está pensando en algunas cuestiones internacionales como es recuperar las bases que tenían en el mundo en la época de la Guerra Fría. Por eso está pensando en establecer bases en Venezuela, en Cuba, en Vietnam, por ejemplo. Razón por la cual no es inocente esta declaración de Rusia de apoyar el resultado de las elecciones en Venezuela, más allá de la corrupción, más allá de la crisis humanitaria, más allá de las características de horror que esto tiene a esta altura, ¿no? Qué interesante tu enfoque, Graciela, no lo había escuchado nunca. Sí, sí. Ahora, esto deja sin efecto, de alguna manera, la importancia de la OEA y la importancia de la ONU, digamos, porque este conflicto entre las dos superpotencias o los dos superbloques que se da acá, de alguna manera ya corre por cuerda separada. Bueno, en el caso, digamos, de los organismos internacionales, la Comisión de Derechos Humanos, vos sabés que ha declarado que no reconoce los resultados de las elecciones. Eso por un lado. Por otro, ¿cómo se dirime esta cuestión dentro de Naciones Unidas? Se dirime a través del veto. Porque por más que se llevara la iniciativa de hacer algún tipo de desconocimiento o lo que fuere dentro del Consejo de Seguridad, los 5 permanentes, lógicamente ahí si Estados Unidos lo está desconociendo y Rusia lo está reconociendo,
hay una cuestión de conflictividad y eso se resuelve por unanimidad. O sea que, por eso te decía recién, de que el caso de Venezuela no es un caso menor, es un caso de política internacional pura, ¿no? Preocupante. Absolutamente preocupante, absolutamente. Bueno, Graciela, muy interesante tu enfoque, como siempre. Quiero pasar ahora a otro tema, nos quedan 5 minutos. Vos vas a dar una conferencia dentro de 2 días. Me gustaría que expliques dónde, el tema y los detalles de horario. Bueno, yo voy a disertar el próximo jueves a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, en el aula 40 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, organizado por la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales. Y es gratuito, ciertamente, y el tema elegido es Siria, las guerras subyacentes. ¿Podés hacer un pequeño planteamiento? Sí, cómo no. Obviamente no vas a poder dar la conferencia en 5 minutos, Sí, pero sí. explicar en qué se basa la conferencia. La conferencia se basa en que Siria ha terminado resultando una cuasi mini guerra mundial, porque allí han convergido, vamos a decir así, distintos intereses, así como en Venezuela. También Siria se ha convertido en una línea de borde interhegemónica. Razón por la cual hay intereses del mundo islámico y hay intereses de las superpotencias. Esos intereses contrapuestos se han hecho evidentes en esta guerra que recién ahora podríamos decir que está culminando, y una guerra que indudablemente tiene un vencedor y que no es justamente Siria. Razón por la cual yo lo que voy a explicitar en esa disertación es cuáles son las líneas de fuerza, a mi criterio, que se han hecho presentes en este conflicto en Siria, cómo se han ido desarrollando y cuál ha sido la conclusión de ello. Así que si a tu audiencia a alguien le interesase, aula 40, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, el jueves a las 4 de la tarde. Por supuesto que le va a interesar a mucha gente que te va a acompañar, inclusive yo, en tu conferencia. Muchas gracias. Antes de terminar, ¿por qué no explicas cómo está en este enfrentamiento? Porque acá aparece el elemento islámico que en Venezuela no está. Así Entonces, es. ¿cómo están las superpotencias en el tema de Siria versus el islamismo? Yo creo que las superpotencias les interesa poco lo que tiene que ver con la fe. Lo que más les interesa a ellos es incidir sobre grupos determinados que les aseguren de algún modo el triunfo o posicionamiento en una región tan geoestratégica en el mundo como puede llegar a ser Siria. Controlar el mar Mediterráneo no es una cosa menor, razón por la cual vemos converger nuevamente a Estados Unidos y vemos converger a Rusia en los intereses, digamos, apoyando a uno u otros grupos que tienen que ver con lo islámico en esa región. Con lo cual, la religión viene a ser nada más que un pretexto para apoyar a uno u otro grupo en una cuestión tan cruenta como esta, ¿no? ¿Qué te preocupa más, Siria, Venezuela, o los dos tienen el mismo tenor de preocupación? Yo creo que a nivel, actualmente la preocupación es Siria, con el desencadenante que eso va a traer, ciertamente, y yo creo que hacia futuro Venezuela, porque de ahora en más creo que habría que leer o controlar muy atentamente cómo se van a ir posicionando las potencias de primer orden dentro de Venezuela para ver cuál es la que finalmente obtiene beneficios para Venezuela o para los intereses de ellas, ¿no? Doctora Graciela Erramuspe de Pilnik, experta en temas de política internacional, muy interesante como siempre tu participación. Vamos a ir a tu conferencia porque es un tema que realmente nos preocupa mucho. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu invitación, tu generosa invitación. Gracias a vos por haber venido. Muchas gracias. Isaías Goldman, el
especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. La semana pasada hablamos de lo que ocurrió en la Argentina con el tema de la escapada del dólar y dijimos que Macri capeó el problema financiero generado por un problema económico que si no empieza a tratarlo, no digo a solucionarlo porque el problema económico argentino es imposible de solucionar en el escenario actual. Lo que sí se puede hacer es planificar lo que se va a hacer. Y me explico. Hay tres alternativas. O una reducción brusca, que es imposible porque generaría un problema social que condicionaría al gobierno totalmente, o un ajuste lento, que vemos que no ha alcanzado, o un crecimiento muy grande de un aluvión de inversiones que no ha llegado. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer Macri? En mi modesta opinión, Macri tiene que hacer un pacto. Macri tiene que hacer un pacto porque solo no puede cambiar este escenario. ¿Y por qué no puede cambiar este escenario solo? Porque esta inviabilidad económica que tiene la Argentina responde a una serie de privilegios legales que ciertas parcialidades han ido consiguiendo a través de 70 años de concesiones. Y esas corporaciones que han conseguido estos beneficios legales no quieren renunciar a ellos. Entonces, lo primero que tiene que hacer Macri es explicitar una explicación oficial de una situación de inviabilidad económica, que la gente entienda, porque se le explica que la Argentina en esta situación, en este escenario, no puede salir. Por lo tanto, hay que barajar y dar de nuevo. Lo segundo que tiene que hacer Macri es un plan detallado de las reducciones que propone. Y lo tercero que tiene que hacer es comunicar este plan a la sociedad a través de sus propias intervenciones que está haciendo, de las intervenciones de sus ministros, de sus voceros y de analistas que él debe encargar explicar este tema para que la sociedad lo entienda. Porque si la sociedad no entiende lo que pasa, no va a poder ocurrir de que se tenga que eliminar los privilegios de las corporaciones parciales. ¿Por qué? Porque cuando un sistema se convierte en económicamente inviable, los derechos de las partes legítimamente adquiridos se convierten en situaciones que perjudican a la totalidad, y al perjudicar a la totalidad deben ser modificados, pero dentro de la ley. No podemos hacer nada fuera de la ley como hemos hecho ya tantas veces. Y entonces viene el pacto de Macri. Macri solo no va a poder hacer esto, porque tiene que terminar en el Congreso, con leyes que cambien. Entonces la gente dice,
tiene que hacer un pacto político. Yo creo que no, sin perjuicio que lo haga si los políticos lo quieren. Yo creo que el pacto político no va a ser la solución. ¿Por qué? Porque los políticos, hablemos del partido peronista, de los justicialistas, que son los otros políticos de la oposición, esencialmente son populistas, estatistas, trabajan con el aparato del Estado. El Poder Ejecutivo ha avanzado en los otros dos poderes. Al sindicalismo lo han politizado y la corrupción en los gobiernos peronistas ha terminado casi siempre, por no decir siempre, digo casi siempre para que no se ofendan todos, ha terminado casi siempre en impunidad. Entonces, un partido político que tiene esta esencia, que es la causa de la inviabilidad económica que tiene la República Argentina hoy, no va a poder participar en un acuerdo para permitirle a Macri hacer las reducciones, como ya han dicho los gobernadores. No sé si han leído la página 1 de La Nación de ayer. Por otro lado, aquellos gobernantes, hablemos de los gobernadores, aquellos gobernantes que requieren de la dádiva y que requieren del populismo para continuar, si dejan de hacerlo, no van a ganar las elecciones. Y si no ganan las elecciones, van a tener problemas muy serios en el próximo periodo, cuando haya un gobernador de otro signo, con la justicia, porque tienen tremendas acusaciones de ilícitos multimillonarios que ni siquiera han sido tratados y han sido cajoneados. Por eso el pacto de Macri tiene que ser con otra institución. ¿Con cuál? ¿Con las fuerzas de poder? No, porque las fuerzas de poder también son corporativas. Entonces, ¿con quién debe hacer Macri este pacto para conseguir el cambio de escenario que convierta en viable a la Argentina? No ahora, pero que le marque la tendencia. Ustedes saben que en economía la gente no trabaja con realidades, sino con expectativas. De manera tal que si aparece una tendencia bien definida, surgen las expectativas. Macri tiene que hacer un pacto con la comunidad. Macri tiene que hacer un pacto con el jefe y con el dueño. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es su jefe? El que lo nombra. ¿Quiénes nombran a los políticos que llegan a los cargos públicos? La gente con el voto. Ellos son los jefes. ¿Quién es el dueño de una institución, de una empresa? El que paga. ¿Quién paga este gasto de la Argentina? Lo paga la gente. Entonces, Macri tiene que hacer un pacto con la sociedad y explicarle a la sociedad, a través de estos factores de opinión que he mencionado, que esta situación es absolutamente inviable y que para modificarla hay que cambiar la relación de derechos y de deberes que tienen las corporaciones parciales. Ejemplo, si ustedes tienen, ¿y por dónde debe empezar? Antes de dar el ejemplo, ¿por dónde debe empezar? Y obviamente tiene que empezar por el costo político. Para cambiar las cosas, cambiemos, tiene que cambiar primero él. El costo político lo puede hacer. Y segundo, también puede hacer el intento de empezar a reducir los costos en el sector público. El costo en los ministerios. ¿Quieren que les ponga un ejemplo muy claro? Y ahora voy al ejemplo. Se acabaron las propagandas del Estado. El Estado no gasta más plata en propagandas porque no tiene capacidad económica para hacerlo. Y ahí no se necesita ni siquiera apoyo de nadie, es una decisión del gobierno. Y fundamentalmente otra cosa, importantísima, se congelan los nombramientos de los empleados públicos, no se nombra a más empleados públicos en ninguno de los estamentos. Y entonces, la reducción por retiro, jubilación y muerte,
que está calculada en el orden del 3 al 5% anual, va a ir haciendo que la reducción del plantel de empleados públicos se vaya consiguiendo con el tiempo. Pero más importante que las primeras reducciones es el ejemplo que se da, es la tendencia que se imparte, y entonces la gente va a apoyar porque va a ver que el esfuerzo empieza por casa. Y después, con los ajustes inflacionarios, como la inflación va a continuar, con los ajustes inflacionarios que hay que hacer en los salarios, quizás ha llegado el momento de hacer ajustes diferenciados y que los salarios más altos, gente que gana 100, 150 mil pesos, tenga ajustes distintos de una persona que gana 10 o 12 mil pesos. ¿Por qué? Porque se acabó la plata. Es injusto en un escenario donde hay abundancia, pero no es injusto en un escenario donde hay escasez y la Argentina vive de la deuda porque nosotros gastamos más de lo que ganamos, de los impuestos que cobramos, y ese déficit hoy lo paga la deuda. Entonces, esa inviabilidad económica, vuelvo a repetir, que es el mensaje que quiero dejar, esa inviabilidad económica que hace que haya que barajar y dar de nuevo, cuando demos de nuevo en la nueva recomposición de los deberes y de los derechos, obviamente vamos a tener que empezar el ajuste por los que más tienen y no por aquellos que están en el umbral o un poquito más abajo del umbral de supervivencia, en donde casi no se puede ajustar nada. Este es el mensaje. Esto es lo que debe hacer Macri, un pacto con la sociedad. Tiene que empezar ya y explicarle a la sociedad que el cambio lo va a hacer la sociedad, no Macri. Acá la sociedad ha elegido a una persona que encarna lo que ellos piensan. Basta de populismos, basta de corrupción. Y la única forma de hacerlo, porque hay que terminar en el Congreso, porque las leyes son las que en definitiva van a fijar las pautas, es que la opinión pública presione en el buen sentido de la palabra a sus representantes. Y estos representantes, como son políticos, cuando se den cuenta por dónde viene la mano, los van a seguir y los van a apoyar, y aquellos que no los apoyen, entonces van a desaparecer en las próximas elecciones, que falta muy poquito, falta nada más que 1 año y medio. En próximos programas vamos a seguir intensificando estos conceptos, pero ya analizando puntualmente detalle por detalle. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.